Un segundo. Ahí saliste en la grabación. ¿En serio? Sí. Pues te dije. Me dijiste, todavía no se borraron todas las cosas. Pues todo eso salió en la grabación. Ay, qué feo. Buenos días, Tere. Buenos días, buenos días. Todavía no, sí tiene audio, sí tiene, debe tener. Bueno, supongo que sí me escuchas, Tere. Vamos a dar unos segunditos para una disculpa porque no sé qué le pasó a mis reuniones. De hecho, es otro ID. Seguramente fue por la semana pasada que no tuvimos clase. Y y algo pasó, ¿no? Entonces vamos a. Maestro, yo quería comentarle algo. Entonces, mientras voy contestando algunos mensajes por si son ellos, pero no, todavía no. Maestro, Entonces, ahorita comenzamos, ¿eh? No desespere. yo quería comentarle algo. Bueno, maestro. Maestro. Maestro, ¿me escucha? Maestro. ¿Me escucha? A ver, deja ver si contestan algún mensaje. Acá está.
¿Maestro me escucha? Bueno, Bueno, pues vamos a comenzar. Ojalá y ahorita vayan entrando a la plataforma y Teo, no sé qué pasó, pero bueno, pues vamos a compartir la pantalla y aquí lo tenemos, que es los temas selectos. Espero lo estés viendo en pantalla y vamos a correr la presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la demanda y la oferta del dinero y sus ajustes a través de la explicación de la política y las políticas monetarias expansivas y restrictivas. Sobre todo las expansivas, que son las que por ahí teníamos como, yo sentí que teníamos como un poquito más que verlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las políticas expansivas o de la política monetaria, tenemos que referirnos a las políticas monetarias. Un segundo. Hay un chat, sí. Sí, maestro. Sí, dime. ¿sí me escucha, maestro? Este, ¿Me escucha, maestro? ahorita te escucho. Espérame, dame un segundo. Dime, Tere. El miércoles me marcó el director Ajá, y me dijo que me dijo que yo no tenía calificaciones de contabilidad y me dijo que ajá. lo checara con usted. Sí, es que no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, bueno, terminamos el cuatrimestre la siguiente semana y ahí tengo que volver a cargar calificaciones. Ajá, pero me marcó y me dijo que lo checara con mi profesor y que le Ajá. pasara el dato si me podía compartir la calificación y yo enviárselo por WhatsApp pero me dijo que estuvo checando los resultados y que no que yo no aparecía yo con evaluación Calificación. de. Es extraño porque sí tenías en el acta que yo mandé, tenías 7, pero te hacía falta el segundo examen, ¿te acuerdas? Ajá, y lo volví a hacer. Ajá. Ajá, entonces, y ahí ya no, ya ni siquiera lo revisé, te soy honesto, porque dije, pues, tengo que volver a mandar calificaciones en la próxima semana, entonces ahí la mando. Pero dame un segundo, bueno, a lo mejor en el transcurso del día te la mando, pues, para no salir de clase y ya te mando la calificación, y ya tú se la mandas al profesor. A final de cuentas, pues es lo mismo que él va a ver después. Ok. Bueno, gracias, maestro. De nada, Tere. Perdón. Bueno, vamos a regresar a la presentación y ya contestar esa duda. Entonces decíamos que en la política monetaria tenemos las políticas monetarias restrictivas, que son sobre las cuales me quería yo detener, y dice que consisten en sacar dinero del sistema, lo cual se suele llevarse a cabo para controlar la inflación. Este es uno de los fenómenos que más nos gustaría recalcar, ¿no? Donde el sacar dinero del sistema, cuando nos referimos al sistema, nos estamos refiriendo a toda la economía de una región. Puede ser la economía, por ejemplo, de la Ciudad de México, o puede ser la economía de una ciudad igual de grande o muy parecido en tamaño a la nuestra, o en su defecto puede ser sacar dinero de prácticamente todo el sistema financiero mexicano a través del consumo. O sea, el consumidor en general va a tener menos dinero, no en términos de su paga, sino en términos del dinero que está circulando dentro del territorio nacional. Por lo tanto, cuando nosotros sacamos dinero del sistema como sistema monetario, lo que hacemos es que disminuimos la cantidad de dinero y nos sujetamos a las leyes de la oferta y la demanda, donde hablan de que a menor demanda por parte de los consumidores, la oferta tiende a bajar los precios. Son las leyes que estamos sujetas prácticamente
todos en la economía, no importa si eres del gobierno, no importa si eres una empresa, no importa si eres consumidor. Y entonces, en ese sería importante considerar que las políticas restrictivas no sirven para el control total de la inflación. Y este mecanismo se ocupa prácticamente por parte de todas las economías del mundo que intenten controlar sus procesos inflacionarios, ¿no? La inflación se puede dar en algunos rubros por escasez, por una situación climática, por una situación de contingencia como la que nosotros estamos viviendo, en el caso de el COVID, donde las mercancías escasean, puede ser por cuestiones de fenómenos climatológicos, ¿no? De repente, seguramente has visto, Tere, ahí que la cebolla es cara o el limón es caro, ¿no? O, por ejemplo, ahorita que el gas está teniendo un alza de precios considerable y entonces ahí tenemos inflaciones muy bien detectadas, ¿no? En estos casos tratamos de que la propia mercancía se sujete a lo que nosotros conocemos como la oferta y la demanda. Entonces, básicamente una política restrictiva busca ese hecho, busca que las personas y busca que los consumidores compren menos y que al comprar menos el precio de los bienes disminuye. ¿Vale? Otra de las maneras en que nosotros controlamos la inflación es que en algunas economías el Banco de México o los bancos centrales venden bonos del Estado. Un bono es un documento que avala el ingreso de dinero a la tesorería del gobierno federal y que se va a invertir en cierta obra, en cierto elemento y que al final de un periodo le va a regresar su bono más un interés, ¿no? Prácticamente, bueno, en México lo que se hacía antes, porque ya es raro que se hagan los bonos petroleros, ¿no? Esto se hacían en los tiempos de Miguel de la Madrid, ¿no? Donde se vendían bonos para que hubiera empresas que invirtieran en los diferentes elementos del petróleo y que una vez que pasaran cierto periodo de años, sobre todo 20, 25, 10, se les iba a regresar su bono más más un interés. Por lo tanto, esta es una de las maneras en que el Banco Central también hace que ingrese dinero al Estado y pueda manejarlo y pueda disminuirlo o aumentar, ¿no? Por lo tanto, sí, una de las fases en las cuales nosotros logramos el control de la inflación es sacar dinero de el uso cotidiano de todas las personas, aunque posiblemente las personas no lo vean reflejado o no lo vean como muy fuerte en su economía, ¿no? A lo mejor dices, no me alcanza, pero no me quejo, o sea, me alcanza para otras cosas. Entonces, también de eso se trata el proceso, las políticas restrictivas. Dame un segundo, Tere, voy a cargar mi compu porque se va a desconectar. Dame un segundo. Aquí sigo. Ok. Listo. Entonces, eso es lo que decíamos de las políticas restrictivas en cuanto a la emisión de bonos. Después, nosotros vamos a establecer el Banco, nosotros hablamos de México, aunque hablamos del Banco Central, porque en todos los países de economías capitalistas pues, tendríamos un banco regulador, pero por eso le llamamos central, pero en México se le conoce como el Banco de México. Aumenta el coeficiente de caja. Esa es otra estrategia de las políticas restrictivas, donde lo muevo, ahí está, donde el Banco Central
aumenta el coeficiente de caja si los bancos se ven obligados a aumentar su coeficiente de caja. Significa que estos deben ingresar más dinero en estas reservas, de manera que la cantidad de dinero del sistema se ve disminuido. Entonces, ¿qué haces? Lo que le dices a los bancos es que tienen que guardar más dinero y limitar las operaciones que tienen. Por ejemplo, ¿no? Tú vas al cajero y un buen día puedes sacar 5,000 pesos del cajero como elemento máximo, pero vas al siguiente mes y lo que puedes sacar son a lo mejor 4,000 o 3,500 como máximo, ¿no? Entonces, puedes ir a otro cajero y hacer la misma operación, pero en ocasiones la gente decide, voy mañana, voy pasado o voy dentro de una semana porque no necesito tanto los otros 1,500, y entonces, sin quererlo y sin sentirlo, guarda ese dinero. Entonces el dinero se guarda y por lo tanto compra menos mercancías. Es un fenómeno que es muy simple en términos económicos y sobre todo en términos sociales es muy de carácter psicológico, porque la persona al no tener dinero o al saber que tiene dinero, dice, mañana voy, después lo compro, o no urge, ¿no? Y entonces cuando cobra, solamente adquiere lo más necesario, ¿no? Entonces es un proceso en el cual sí las personas van disminuyendo el flujo de efectivo a través de la disminución de el dinero que hay y a través de que los bancos vayan guardando su dinero, ¿no? También debemos de establecer en estas políticas que habrá personas que a lo mejor sus quincenas sean de 2,000 pesos o sus semanas sean de 1,800, de 1,500, y entonces ahí no tenemos problema porque estas personas no tienen un excedente para gastar, ¿no? O sea, sus 1,800 pesos los van a utilizar en lo que siempre lo utilizan, o sea, no van a comprar más artículos. Sí se genera en aquellas personas que tienen un poquito de excedente. Esto es que sus gastos a lo mejor una semana son de 10,000 pesos y a lo mejor ellos tienen en su cuenta bancaria o en su tarjeta de débito del banco, tienen 20,000 pesos. Entonces tienen un excedente a lo mejor de 10,000 pesos para poder gastar, y esto es lo que trata de evitar el Estado a través del aumento o disminución de la caja de los bancos. Por lo tanto, esa es una estrategia que es en conjunto con los bancos que se hace para que ellos puedan también a través de sus cajeros y a través de sus cuentas de ahorro puedan disminuir lo que es los procesos de circulación del mismo. Una vez que tenemos esos elementos, nosotros lo que vamos es aumentar los tipos de interés. Esa es digamos que la tercera herramienta para las políticas restrictivas, pero esto se da ya en fenómenos donde tenemos una inflación durante largos periodos de tiempo. Y cuando hablamos de largos periodos de tiempo, nos referimos a periodos de superiores a los 6-7 meses, donde hemos venido aumentando la inflación y la inflación no aumenta en porciones muy pequeñas, en 0.0, ¿no? Sino que aumenta ya en puntos. Y entonces aquí ya tenemos una situación ya muy riesgosa, tanto para los consumidores como para los inversionistas, como para el Estado. Y entonces lo que hacemos es para el siguiente año, imagínate que en 2021, este año subió la inflación un 5%, ¿no? Que ya es mucho. Y que ya tenemos pronosticado que va a cerrar en 6. Y entonces lo que hace el siguiente año el gobierno o el Banco Central es aumentar el tipo de interés. Y el tipo de interés, ¿dónde se ve reflejado? Pues prácticamente en el sistema financiero mexicano, porque acuérdate que los inversionistas necesitan dinero para poder invertir. Y esa inversión surge de los bancos o surge del Estado o surge de los intermediarios. Y entonces aquí los bancos, el gobierno y los intermediarios te dan, sí te presto los 1,000 pesos, pero a un porcentaje del 20% de interés mensual. Oye, pero el otro año me estabas prestando los mismos 1,000 pesos con un interés del 3%. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que hacen los inversionistas es decir, ¿sabes qué? Lo siento, no puedo invertir
porque no te voy a pagar el 20% porque es demasiado, porque incluso no podría llegar a esa cantidad de dinero. Entonces, ese es uno de los procesos sobre de los cuales los gobiernos buscan que las políticas restrictivas financieras tengan menos dinero dentro del mercado, ¿no? Es una estrategia natural y es una estrategia normal que hacen los bancos, pero repito, solo en aquellas economías donde ya hemos tenido diferentes procesos de inflación elevada, descontrolada, o donde las anteriores políticas han fracasado. Ahí tendríamos un problema pues grave porque no tendríamos la capacidad de prestarle el dinero y prácticamente todo el año siguiente sería un año que prácticamente en términos de inversión estaría muy limitado, ¿no? Entonces, posiblemente entraríamos en un fenómeno económico que se llama recesión, donde sí tengo trabajo, donde sí tengo una empresa, donde sí tengo dinero, pero no lo puedo gastar o no quiero gastarlo en su totalidad. O prefiero mejor comprar artículos de primera necesidad o, por ejemplo, comprar un par de zapatos ya hasta el último de las consecuencias, ¿no? Hasta decir, ya estos zapatos ya no tienen salvación y lo único que podemos hacer es determinar, ¿sabes qué? En un mes y medio, 2 meses compro zapatos, ¿no? Considerando que lo estás haciendo ya hasta el final del periodo. Esto es una cadenita porque le afecta al señor que vende los zapatos, al señor que hacía las bolsas, al señor que hacía las cajas, al mismo vendedor de zapatos, porque va a haber una reducción en el número de ventas que va a realizar y, por ejemplo, sus comisiones se van a ver afectadas. Y entonces, fíjate, Tere, es un fenómeno en el cual empezamos a disminuir la cantidad de cosas que yo compro. A lo mejor el señor de los zapatos, el vendedor de los zapatos, había ahorrado 1 año, 2 años para poderse ir de vacaciones y con esta situación dice, ¿sabes qué? Mejor lo pienso un poquito más y me espero porque ya no tengo el suficiente dinero. Y entonces la gente que lo iba a esperar en cualquiera de los lugares turísticos al que él pretendía ir, pues se va a perder de ese dinero. Y entonces empezamos a hacer una cadenita donde empezamos a entrar en una recesión económica producida por los altos intereses. Pero, repito, esta sería la última o de las últimas medidas ya muy, pues muy fuertes que utilizan los bancos, el Banco Central o el Banco de México o los estados. Y por lo tanto, sí sería interesante o sería de análisis y de revisión qué otras alternativas se podrían hacer para disminuir los procesos. Entonces, estas políticas restrictivas, si te das cuenta, lo que tratan es de que haya menos dinero en todos los elementos en que nosotros los podríamos utilizar, como la compra de mercancías, como la compra de a lo mejor de bienes, ¿no? De automóviles, de casas, como la inversión, o sea, en el caso de los empresarios, como el gobierno en términos de la recaudación. Entonces, siempre es necesario estas políticas y normalmente las que utilizamos es las de disminuir el flujo de efectivo que nosotros tenemos en ciertos sectores para que la economía se vaya autorregulando, ¿no? Y esas serían la forma en que de alguna otra manera se nos controla para que gastemos una menor cantidad de dinero. ¿Vale? Para lograr las políticas monetarias restrictivas o para lograr cualquier otra política monetaria, nosotros necesitamos de las políticas fiscales y de los estabilizadores automáticos. Y una de las formas que nosotros, eso es una de las formas que nosotros tenemos para lograr que las economías solitas se autorregulen. Esta autorregulación se utiliza a través, en primer lugar, de lo que nosotros conocemos como los estabilizadores automáticos. ¿Y qué dice? Son aquellos componentes de los presupuestos públicos, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los ingresos, que responden autónomamente a las fluctuaciones cíclicas de las actividades económicas, suavizándolas
o atenuándolas sin que medie ninguna decisión discrecional por parte de la autoridad fiscal. Este es digamos que un trabalenguas, pero es un trabalenguas que tiene mucho sentido para los que estudiamos administración, para los que estudiamos economía o para los que estudiamos algunos fenómenos económicos o empresariales. ¿Por qué? Porque dice que los estabilizadores son componentes de los presupuestos públicos, tanto por el lado de los gastos, o sea, cómo voy a gastar dentro de los gobiernos municipales, de los municipios, de los estatales o federales, ¿no? ¿Cómo voy a gastar o cómo voy a ingresar dinero? Y que responden a las fluctuaciones cíclicas. Estabilidad económica, desarrollo económico, crecimiento económico, recesión económica, inflación económica, cualquier otro fenómeno. ¿Por qué? Porque ellos tratan de suavizar estos movimientos, sobre todo los que no nos benefician, como las recesiones económicas, como los procesos inflacionarios descontrolados, ¿no? Como las crisis económicas, que bueno, tocamos madera, porque nosotros tenemos más de 20 años sin una crisis realmente que nos acuda, y eso lo agradecemos, ¿no? Y entonces lo que hacen estos estabilizadores es que tratan de controlar la oferta y la demanda en términos presupuestales o en términos de ingresos. Por eso es que muchas veces las políticas públicas de repente se detienen o de repente se alentan o de repente se expanden, ¿no? Tenemos una política social que es la ayuda a los adultos mayores, que es una política de gasto, pero es una política de gasto producida por el número de ingresos que le entran al país, ¿no? Producidos desde la recaudación fiscal, ¿no? El pago de impuestos a través de cualquiera de los bienes que nosotros tenemos contemplados o a través del trabajo que nosotros desarrollamos cotidianamente, ¿no? Mientras más trabajo se desarrolle, más impuestos se captan. Mientras más artículos se compren, más impuestos se captan. Y así nosotros vamos generando estos ingresos y estos gastos. Entonces, a lo mejor tenemos... perdón por mi tamalero de confianza, pero ahí viene, nosotros tenemos un incremento, por ejemplo, en el papel higiénico, ¿no? Y entonces, como tenemos muchas industrias que hacen papel higiénico y como tenemos muchas reservas de papel higiénico, lo que hace, a lo mejor Walmart lo sube 5 pesos o 10 pesos o 15 pesos. Y lo que hace Soriana es que lo baja, lo deja en el mismo precio y lo aumenta un peso. Y entonces lo que hace las personas en general es que en lugar de comprar en Walmart, van a Soriana. Pero esto es producido ¿por qué? Por los presupuestos que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en apoyos sociales, ¿no? Tenemos el caso de, por ejemplo, la construcción, ¿no? De repente el cemento sube y el gobierno dice, ¿sabes qué? Necesito 1,000 toneladas de cemento. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el cemento, aunque es caro, tenga precios casi siempre estables. Y a lo mejor sí sube, porque cualquier producto sube en función de la inflación, pero es importante señalar que el precio se sigue manteniendo, ¿no? O sea, hoy no compras un bulto de cemento en 150, mañana lo compras en 400, ¿no? Porque eso sería increíble. Pero eso sucede por políticas de infraestructura, ¿no? La varilla, el cemento, todos los artículos para la construcción tienden a no subir de manera elevada, aunque por su naturaleza son productos que son realmente caros. Entonces, un estabilizador tiene que ver con el gasto y el ingreso que se reciben presupuestalmente y a dónde se va a mandar ese dinero, ¿no? Con la necesidad de atenuar cualquier ciclo económico, sobre todo aquellos que sean contrarios a el beneficio social, como las crisis económicas, como los procesos inflacionarios altos y como las recesiones económicas, ¿no? Que, por ejemplo, hace, que son 4 años,
prácticamente en el último periodo de Peña Nieto, estábamos o asomábamos recesión económica. También con el presidente López Obrador también se tuvo un asomo de recesión económica que se daba por los economistas como una recesión económica técnica, ¿no? No se iba a todavía no se sentía en las personas, pero sí continuaba, sí íbamos a tener esta situación complicada. Bueno, pero ¿cómo definimos los estabilizadores automáticos? Sí. Y los estabilizadores automáticos tienen, por tanto, un comportamiento anticíclico. Esto es que detienen los procesos cíclicos que nosotros estemos desarrollando, ¿no? Vamos a salirnos un poquito para saludar a quien está por ahí. Nat. Hola. Hola, profesor. ¿Cómo estás? Bien. Es que fue el internet y apenas llegó. Ay, qué bueno, porque teníamos problemas ahí. Tuvimos problemas con nuestra contraseña. Ya. Entonces, bueno, no con nuestra contraseña, sino con las claves. Por eso tuve que poner una nueva clave. No sé si porque el sábado pasado no tuvimos clase, nos afectó. ¿Sale? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero solamente para ponerte en contexto, estamos con lo que son las políticas monetarias restrictivas, qué son, para qué sirven y cómo las utilizamos. En general, una política restrictiva nos va a servir. Denme un segundo que pase mi amigo, el de la coca. ¿O qué es? Ah, no, el de la Bonafón. Cállense, porque ahorita viene el tamalero, porque ahí se oía. Amenazaba con pasar. Ahí va el Bonafón. Como en la esquina tenemos una tienda muy grande y a un lado un Oxxo, y enfrente tenemos de la esquina una panadería y en la contraesquina tenemos una cremería. Entonces hay mucho negocio ahí en la esquina, como es avenida. Entonces por eso están pase. Entonces te decía que las políticas monetarias restrictivas sirven para controlar los procesos, los ciclos económicos desfavorables. Un proceso cíclico desfavorable es la recesión económica, donde yo no tengo para comprar muchos bienes, donde tenemos procesos inflacionarios altos. Ese es otro elemento cíclico, la inflación acelerada, donde los precios suben mucho, muy elevados y muy rápido. Y la otra es la crisis económica, que las crisis económicas es donde yo como gobierno, yo como nación, ya no tengo para cubrir mis necesidades básicas, ¿no? O sea, no le puedo pagar algo a mis trabajadores, su nómina, no le puedo pagar a los policías por patrullar, no le puedo dar al ejército sus 3 comidas y sus uniformes, no le puedo pagar a los bancos del mundo las deudas que yo tengo contraídas. Y entonces para lo que nos sirven las políticas monetarias restrictivas es para controlar esas crisis económicas, esas recesiones económicas o esos procesos inflacionarios altos, ¿no? En eso estábamos. Y una herramienta que nosotros tenemos para lograr políticas fiscales restrictivas exitosas son los estabilizadores automáticos. Y los estabilizadores automáticos detienen, y aquí lo voy a poner, ya voy a ir a la presentación. Y creo que es una anterior. Una anterior. Ok. Y entonces decimos, silencio. Los estabilizadores automáticos son elementos. Esta es la anterior, perdón, Perdón porque me concentré. Ahí está. Ahorita ahí va. Los estabilizadores automáticos son procesos, y ahora sí quiero ponerla ahí en contexto,
Y aquí está la palabra clave. No sé si alcanzan a ver la manita que está señalando, que dice anticíclicos. Un estabilizador automático es un elemento anticíclico. Hace que no tengamos recesiones económicas, crisis económicas o procesos inflacionarios descontrolados. ¿Vale? Porque controlan el flujo de los gastos de los gobiernos. Y al controlar el flujo de los gastos de los gobiernos, controlan la economía de las empresas de la región, controlan la actividad económica de los consumidores y controlan los mercados. Entonces lo que hacemos es que prácticamente un estabilizador sujeta a los consumidores, a los mercados, a las empresas, a los gastos para que estén autorregulándose y nosotros tengamos la capacidad de que no haya crisis económicas. Es difícil que yo les hable de crisis económicas porque, bueno, son muy jóvenes y no las han vivido, ¿no? Y a lo mejor cuando vivieron la crisis, a lo mejor yo creo que no, porque tenemos mucho, ¿no? De no tener una crisis económica desde Ernesto Zedillo, ¿no? Y seguramente ustedes no se acuerdan de Ernesto Zedillo como presidente. Seguramente se acordarán de Fox, a lo mejor como en sueños. Tal vez de Calderón, ¿no? Del que sí se acuerdan es de Peña Nieto, ¿no? Porque era muy guapo. Dime, Nat. ¿Sí No, nada, no le iba a comentar nada. ¿Sí te acuerdas de Peña Nieto? Sí, es que tengo gripa. Sí, todavía de Calderón y mi mamá me comenta de Fox. O De sea, Fox. todavía. Pero, por Ajá. ejemplo, de Ernesto Zedillo, pues es difícil, ¿no? A lo mejor todavía ni nacían, ¿no? O a lo mejor estaban chiquitos, ¿no? Chiquitos, 5, 4, 6 años, ¿no? Y en esa edad, pues no te acuerdas. Entonces, lo que tenemos ahí es que con Ernesto Zedillo, y Tere me imagino que igual anda más o menos por lo mismo. Incluso creo que Tere es chiquita. ¿De qué presidente te acuerdas, Tere? ¿Mandé? ¿De qué presidente te acuerdas así, el más lejano? Igual. ¿De Calderón? Calderón, el de Gortari. ¿Te acuerdas de Carlos Salinas de Gortari? Pero es que, bueno, hace tiempo yo veía así como, bueno, de la escuela nos habían dejado un trabajo que checáramos la evolución de los presidentes y más o menos. ¿No? Pero así que tú te acuerdes, no por estudio, sino que te acuerdes de los presidentes. Pues yo creo que Felipe Calderón. Calderón, ¿no? Calderón, pues son muy pequeñas, ¿no? Entonces, es difícil que yo les hable de crisis económicas porque no hemos vivido no han vivido crisis económicas realmente. La última crisis realmente así muy fuerte fue la de Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? Rápidamente así, matan a Colosio, que era el presidente, él va a ser el presidente por parte del PRI, electo por parte del PRI, y iba a gobernar, lo matan y entra Ernesto Zedillo. Y a partir de ahí, bueno, él dice, no va a haber crisis económica, entra y inmediatamente, creo que a los 4 meses, crisis económica, ¿no? Y la verdad es que sí tardamos mucho en recuperarnos, prácticamente todo su sexenio, ¿no? A partir de ahí, de ese hecho, entra Fox, y Fox estabiliza, ¿no? La economía a través de los estabilizadores automáticos, ¿no? Sí cometen muchos errores. Luego viene Calderón, ya con una economía estable, y él dice, vamos a darle en la torre al narcotráfico, y bueno, también ahí se detiene la economía porque él querer detener el narcotráfico, en teoría, no vamos a hablar más, ¿no? Pero ya había estabilidad, o sea, ya los economistas habían entendido cómo era el proceso y cómo utilizarlos, y luego viene Peña Nieto, y Peña Nieto dice, hagan lo que quieran, ¿no? Pero los economistas, tenemos grandes economistas en México, eso sí debemos decirlo, sobre todo en el Banco de México, y entonces solitos se autorregulan. Y si bien no crecíamos mucho, y si bien había muchas circunstancias que no están bien, no veníamos sufriendo las crisis económicas. Por eso les digo que es difícil hablar de crisis porque pues es algo que no han vivido, ¿no?
Los que somos ya muy grandes, sí hemos vivido procesos, yo por lo menos en mi caso, dos, ¿no? Dos procesos y el que más realmente me acuerdo es el de Cedillo, ¿no? Que sí me quedé prácticamente un año sin trabajo, ¿no? Un año, y bueno, no solamente yo, un montón de gente, ¿no? Pero bueno, ¿Ahorita considera la crisis económica que sea posible? no tenemos avisos de, ¿no? El mundo cambió mucho, el mundo cambió mucho en muy poco tiempo y hoy tenemos podemos tener una crisis global, ¿no? O sea, que el mundo entre en crisis económicamente, sí. O sea, sí puede suceder, porque hay muchos productos, demasiados productos. Hoy tenemos productos al doble que teníamos hace 10 años. Y va a llegar un punto en el que ya no necesites comprar más artículos, de los que Un sean, punto de quiebre. ¿no? O sea, a lo mejor compras una televisión y ya tienes televisión en tu recámara, en la recámara de tus hijos, ¿no? En el caso que tengas, ¿no? En la sala, en la cocina, tienes una televisión ahí donde guisas, ¿no? O sea, ya compras una televisión para el baño, ¿no? Y de repente ya no vas a tener donde comprar más televisiones, ¿no? Y eso le va a suceder le está sucediendo a muchas partes del mundo. Y entonces, por eso vamos a tener crisis, ¿no? Porque de repente ya no vamos a necesitar más televisiones. Pero con la nueva tecnología, ¿no cree que haya ese punto en el que no haya la crisis? O sea, porque está cambiando, las televisiones también cambian. Sí, Entonces, pero de repente va a haber un punto en el que la gente, porque es normal, ¿eh? Es normal. Esto sucede en el mundo, en la economía y siempre ha sucedido. La gente va a decir, ya no quiero más televisiones, o sea, ya no puedo diferenciar entre un 4K y un 8K y un 20K. O sea, ya no distingo, o sea, ya visualmente para mí es exactamente lo mismo, ¿no? En el caso de las televisiones, ¿no? Pero en el caso de los refrigeradores, y ahora tienen hasta pantalla. ajá, o sea, ¿qué va a decir? Pues, ¿para qué quiero otro, no? O la estufa, ¿no? O los calcetines, a lo mejor tengo de todos los colores, de todas las formas, de todos los diseños, y a lo mejor me voy a esperar 6 meses, un año a comprar calcetines. Y lo que requieren las industrias es que esto es compre y compre y compre. Y entonces sí puede haber un fenómeno global de crisis económica mundial, pero en México, y por ese fenómeno, o sea, porque la economía es global, no vamos a tener crisis ya económicas, ¿no? O sea, en México es muy difícil que tengamos una crisis, a menos de que, y esto no lo dije yo, maten al presidente, haya una revolución, o sea, alguien den un golpe de estado, y esto no lo dije yo por si algún día pasa, yo no sé nada, ¿no? Sí. Pero serían los únicos fenómenos que podrían darnos una crisis económica, ¿no? O sea, una revolución, sí, una independencia, sí, una guerra entre estados, ¿no? Que Monterrey se quiera separar de México, sí nos va a generar crisis económica, eso es obvio, ¿no? O que le caiga una bomba atómica a los Estados Unidos, ¿no? O caigan varias bombas atómicas y maten a medio Estados Unidos, eso crea una crisis económica de carácter mundial. La verdad es que es muy difícil, te digo, hoy con los economistas que tenemos, que son muy, muy buenos, que tengamos crisis, ¿no? Es extremadamente complicado, ¿no? O sea, podemos no crecer o podemos no crecer tanto o podemos tener condiciones de vida no tan, Medias. ajá, o tan mejores o tan buenas. A lo mejor nuestros servicios de salud no son tan buenos, pero los tenemos, ¿no? O sea, a lo mejor no comemos carne diario, pero sí comemos diario. Mm. A lo mejor como mi pollito cada tercer día y a lo mejor una vez a la semana como bistec, pero como, ¿no? Hay otras economías que, pues, comer 2 veces al día sería como un sueño, ¿no? Entonces, hoy en día en México no tenemos tomo de nada, ¿no? O sea, de crisis económicas nada, de levantamientos armados nada. Entonces, estamos en una etapa, pues, muy agradable, ¿no? En términos económicos. No quiero decir que no vaya a cambiar, ¿no? O no pueda cambiar, pero por el momento no. ¿Vale? Ok, continuamos. Entonces sigo con la presentación. Porque ya se nos ha pasado un poquito de tiempo.
Entonces, los estabilizadores automáticos tienen son elementos, decíamos, estabilizadores automáticos son elementos anticíclicos, ¿no? Que esta es la palabra que nos interesa. Un estabilizador es anticíclico y nos va a ayudar a que las económicas no se presenten. Las recesiones o las devaluaciones o los procesos inflacionarios. A través de los estabilizadores automáticos, nosotros generamos dos elementos, porque trabajan a través del gasto, ¿no? De los gastos y los ingresos. Definimos la deuda pública, que es lo que el gobierno le pide a otras entidades, ¿no? ¿Qué es lo que se pide, ¿no? También, porque eso sucede. El gobierno central tiene dinero y los estados te dicen, oye, préstame, ¿no? Es como el hermano que no trabaja, ¿no? Y dice, préstame, y tú le prestas y sabes que nunca te va a pagar, ¿no? Pero tú le sigues prestando porque es tu carnal, ¿no? Y entonces, así le sucede al gobierno. El gobierno tiene dinero y los estados dicen, oye, préstame. Y el gobierno, evidentemente, les presta, ¿no? Y lo que le pasa a los gobiernos locales o a los gobiernos estatales es el déficit, que van generando deuda. Por ejemplo, tenemos el dato que Monterrey va a tener déficit a la salida de su gobernador, que no sé cómo se llama, solo sé que le dicen el Bronco, y pues vamos a estar en una situación realmente complicada. Monterrey, ¿no? Porque va a tener que pedirle dinero a la federación. Entonces, el déficit es tener un número rojos en nuestros procesos de dinero. Y entre la deuda y el déficit, bueno, pues tenemos que definirlos, ¿no? Y entonces lo que primero tenemos que decir es que el déficit es un saldo presupuestario donde tenemos número rojo, ¿no? Es el saldo presupuestario, consiste en la diferencia entre las operaciones de ingreso, lo que entra y lo que sale durante un año, y ahí tenemos un saldo negativo, ¿no? Yo tenía 5 pesos para mi paleta y me gasté 6, ¿no? Y entonces yo tengo un déficit presupuestario. ¿Le pasa a todos los estados o le pasa a muchos estados? Y por eso tienen que endeudarse. Prácticamente todos los estados de la federación están endeudados. Si el saldo presupuestario es negativo, hablamos de un déficit, o sea, si tenemos números rojos, y si es positivo, tenemos un superávit. Cosa que ya no sucede porque todo el dinero se tiene que gastar, se tiene que ejercer, si no al siguiente año nos dan menos dinero. Eso es parte de las reglas del juego de la economía. Por lo tanto, la deuda pública aparece por distintos motivos, sobre todo, porque nosotros pedimos mucho dinero a la federación y no tenemos cómo recuperar esa inversión. Y entonces decimos que el déficit es la diferencia entre ingreso y gasto durante un periodo determinado. Así es imposible decir cuándo es el déficit si no se define un periodo de tiempo. O sea, yo tengo un ingreso y tengo un gasto y el gasto es mayor a mi ingreso. Y entonces ahí yo empiezo a generar un desbalance de mi economía y no va a quedar otra más que pedirle dinero a la federación. ¿Vale? Y los déficits son deudas que vamos acumulando con el tiempo, ¿no? Esta quincena me fui de borracho, me gasté la quincena y empiezo a generar déficit. La siguiente quincena la voy a volver a generar porque no tengo cómo cubrir ese faltante que tengo. Lo único que puedo hacer es pedir dinero a alguien externo para que cubra mi déficit, pero le sigo debiendo a esa persona ese dinero. Y entonces ahí empezamos a generar procesos que no son correctos para la economía. Nunca es correcto, aunque prácticamente todas las economías, hasta que colapsen, tienen déficit. Y eso sería todo por mi parte. Déjense algo de la presentación porque quería hacerles ahí una recomendación y un comentario. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país muy rico, muy rico, o sea, sí tiene una calidad de vida sobresaliente, tenemos un área que es Detroit, donde llegaron a un endeudamiento tal que el gobierno de esa zona se declaró incompetente para poder manejar esa región.
Y si ustedes ven Detroit de hace 10 años, no se compara al Detroit de este año. No, incluso hay reportajes en YouTube si lo quieren ver. Y pues el gobierno no sabe cómo recuperar esa economía y lo que hace es, pues mucha gente se fue de ahí. Y lo que hace ahorita es empezar a regalar tierras, es regalar construcciones y es apoyar a la gente que quiera ir a vivir a Detroit, ¿no? Mucha gente no quiere ir porque no hay los medios para hacerlo, pero por ejemplo, muchos latinos están yendo para allá a vivir. Y es una zona donde si las cosas salen bien va a tener crecimiento para los latinos o para cualquier persona que llegue de otro país. Y si no lo logra, bueno, pues se van a poner en una situación compleja. ¿Vale? Este es solamente el dato que quería compartir, que es una zona donde sí ya se ha generado un déficit tal que terminaron por ser insostenibles las deudas que tenían y el gobierno de esa zona se declaró incapaz. Muchachos, tenemos que ver lo de la Expo. Sí, Yo creo que al ratito les mando correo, no, les mando un WhatsApp a todos para ver cómo nos vamos a poner de acuerdo. Porque por ahí tengo yo unas dudas que voy a querer platicar con la coordinadora para ver a qué horas van a exponer y cómo le vamos a hacer. ¿cómo vamos a exponer? ¿Todos van a exponer? Solamente 2 personas. Ya dijo, ¿ya va a escoger a quiénes? Ya voy a escoger a quién. Me va a poner Entonces, a mí. sí, seguramente sí. A ti, a Ay, Tere. no, ponga que les fue mal en el examen, o no han entregado tareas. Pero sí tenemos que ver cómo nos vamos a poner de acuerdo. Y bueno, seguramente les mando un mensaje porque nos vamos a tener que, yo creo, reunir en videollamada todos para ponernos de acuerdo, ¿no? Pero mande todo su trabajo al WhatsApp, porque luego no me quieren compartir. Ok. Oye, mucha interferencia. Bueno, las dejo y al rato les mando WhatsApp, ¿sale? Ok, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye, Tere. Te mando al rato tu calificación, Tere. Ok, vale. Gracias. Bye.